Tenemos gente en pantalla, ¿eh? Ya estamos con nuestro invitado para esta charla porque ayer fue el Día Mundial de la Polisacaridosis. Y como siempre, hacemos agenda, hacemos efemérides, queremos compartir, entender un poquito más de qué se trata y sobre todo, siendo una enfermedad poco frecuente, saber qué está pasando en estos tiempos de pandemia, donde por las condiciones del sistema de salud, por las precauciones de la gente, se han desatendido muchas patologías y esto obviamente está causando muchos problemas. Así que vamos a charlar con el doctor Hernán Amartino, está en pantalla, matrícula nacional 86.357, él es especialista en errores congénitos del metabolismo y neuropediatría, jefe de neurología infantil del Hospital Universitario Austral y asesor científico de FADEPOV, que es la federación que reúne justamente a las enfermedades poco frecuentes. Hernán, un gusto de charlar contigo, muy buen día, ¿cómo estás? Carlos Clerici te saluda. ¿Qué tal, Carlos? Muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te Un va? gusto Bueno, siempre gracias. charlar contigo. Gracias, como siempre, les decimos a todos sobre todo a los especialistas de salud que nos atienden los domingos por la mañana. Sabemos que es un día un poquito más tranquilo para ustedes, pero también es el día de descanso, así que muchas gracias por estar ahí, ¿eh? Bueno, no hay problema. Bueno, Hernán, contanos un poquito de qué hablamos con esto. Ayer fue este día, el 15 de mayo, Día de la Mundial de la Mucopolisacaridosis, un nombre muy largo, que significa ¿qué? Significa que hay un acúmulo de mucopolisacáridos, que son unas moléculas de azúcar complejo que todos tenemos en nuestro cuerpo, que funcionan en nuestros tejidos y que no podemos degradar en el caso de las personas que padecen esto, que son las mucopolisacaridosis. Le decimos las MPS para no andar diciendo ese nombre tan extremadamente largo, ¿no? Las MPS. Son un grupo de enfermedades genéticas, son 11 enfermedades, comparten varias características, entre ellas, una dificultad esquelética, problemas en los huesos y cartílagos, problemas en la vía aérea, por lo tanto, mayor tasa de infecciones respiratorias, el hígado agrandado, las válvulas cardíacas alteradas, entonces soplo cardíaco, problemas en la movilidad, en fin, son pacientes bastante difíciles de explicarle, sobre todo así de forma además radial, de la complejidad de estas enfermedades. Son enfermedades que son congénitas, por lo tanto, el problema está presente desde el nacimiento, desde antes de nacer. Pero las manifestaciones se van haciendo evidentes a lo largo de los primeros años de vida y son progresivas. O sea, como es una enfermedad donde se va acumulando una sustancia en los tejidos, cuanto más crece la persona, más problemas empieza a tener. Esa es un poco la realidad de las mucopolisacaridosis. Enfermedades poco frecuentes, claro, pero... ¿Qué cantidad estaríamos hablando, más o menos, en la Se Argentina? calcula uno en 20.000 personas, no es tan infrecuente, hay enfermedades mucho más raras, ¿no? Uno en 22.000, uno en 20.000, son distintos tipos de enfermedades que tienen estas cosas en común. Algunas afectan más el sistema nervioso y dan más discapacidad mental, como el Sanfilippo o el Hunter neurológico, la enfermedad de Harler. Algunas dan más problemas esqueléticos o de movilidad o de crecimiento, como el Morquio. Algunas dan un poco de todo, en fin, como la enfermedad de Marotó. Bueno, son enfermedades poco conocidas, no solo en la sociedad, en la comunidad, sino también incluso entre los médicos, ¿no? Entre el equipo de salud, porque están dentro del grupo de las enfermedades poco frecuentes, pero que están ahí, existen. Y como vos decías... Eso, claro, ¿no? ¿Qué pasa en tiempos de pandemia, ¿no? Con claro, vos ahí tiraste un gran centro, esa fue una buena introducción. Vos imaginate que vos dijiste la palabra clave. Durante el año pasado, con esta situación extraordinaria, se han desatendido muchas otras patologías, ¿no? Todo el mundo ya escuchó y conoce o ha vivido en forma personal
esta situación de tener que atenderse de otras cosas, de otras dolencias, y no poder acceder al hospital o incluso no querer acceder al hospital por miedo de contagio. Y vos pensás que en estos casos de las las MPS, estos casos con patologías tan complejas, estos chicos o adultos concurren habitualmente al centro de salud en forma semanal, porque su tratamiento consiste en recibir la enzima que les falta, la enzima que genéticamente no tienen, en forma de infusiones endovenosas semanales. En algunos casos se puede hacer con enfermería domiciliaria, pero muchos pacientes siguen yendo a los hospitales. Y desde que inició la pandemia, muchos pacientes han dejado de ir a hacerse los tratamientos, lo cual implica una empeoría, ¿no? un grave riesgo para su salud. Y bueno, hemos podido en Argentina resolver esto con un plan de contingencia, haciendo infusiones domiciliarias en muchos casos, cambiando a una modalidad de tratamiento en la casa, pero lo que ha traído sus consecuencias es que hemos perdido un poco el control médico, ¿no? Claro. No viéndolos por muchos meses, y estos pacientes requieren semestralmente que los vea el cardiólogo, que los vea el otorrino, que sea evaluado por el neumonólogo, que digamos, tienen muchas complicaciones. Uno de los miedos que teníamos cuando inició la pandemia era que estos pacientes, si se enfermaran con COVID, tuvieran una evolución muy grave, porque ya tienen en sí mismo riesgo de tener infecciones respiratorias. Pero en un año y medio ya que transcurrimos de esta pandemia, no hemos visto un aumento importante de casos fatales o de casos muy graves con los pacientes con MPS. Y de hecho, hay algo muy curioso que un grupo polaco, ahora hace poco, de investigadores, reporta que estos pacientes, por las mutaciones genéticas que tienen, podrían llegar a ser más resistentes o tener cierta tolerancia a la infección por el coronavirus. O sea que es interesante, exige un poco más de investigación. Mirá, con el asma incluso había pasado algo, no sé si parecido, pero se había dicho que no generaba complicaciones adicionales, ¿no? Correcto. Inicialmente, por supuesto, se asumió como un factor de riesgo, y ahora está un poquito más cuestionado eso. Claro, claro. Ahora, claro, como las manifestaciones son rinitis, bronquitis, catarros muchas veces, lo complicado es detectar qué cosa se debe a la enfermedad y qué cosa se puede deber a este virus nuevo, ¿no? Correcto, sí. El año pasado, en Argentina, sobre todo con la cuarentena extrema que tuvimos, digamos, de tan prolongada, la circulación de virus respiratorios comunes fue casi nula. Todo el mundo puede decir que por primera vez en años sus chicos que estuvieron en casa no tuvieron resfríos, porque no circulaban los virus respiratorios habituales, ¿no? Los rinovirus, los virus del resfrío común. Y bueno, eso también benefició a los pacientes con la mucopolisacaridosis, claro, que siempre están con catarros y otitis y mocos. Bueno, ¿cuál sería el mensaje entonces? ¿Cómo seguir controlando este tipo de enfermedades ante la realidad que estamos en la segunda ola y con muchos casos de vuelta de COVID? Creo que es fundamental mantener el contacto con el equipo de salud, ya sea a través de todas las estrategias virtuales que hay hoy, de consultas así remotas, consultas virtuales, no perder esa vía de comunicación. Y en los casos en que es imprescindible el contacto presencial para una revisación o para una intervención, aquí no hay que tener miedo. Los hospitales, si bien en sus terapias intensivas, en sus guardias, pueden llegar a estar en algún momento colapsados, esperemos que no ocurra del todo, pero ya, digamos, sabemos que la pandemia genera estas exigencias.
Los hospitales siguen funcionando. Yo trabajo en el Hospital Austral y nunca hemos parado y vemos, la gente se sigue enfermando, necesita de nosotros todo el tiempo, ¿no? Cualquier patología. Hay que perder un poco el miedo. Y los hospitales además estamos generalmente bien organizados para que el flujo de los pacientes, la circulación interna de los pacientes sea bastante, digamos, seleccionada, donde hay riesgo o no de COVID. Entonces hay que pensar un poco el miedo y hay que atenderse cuando hay necesidad, porque la salud es más que el coronavirus. Seguro. Hernán, te agradecemos mucho este ratito y que nos hayas y que les hayas traído a la gente que puede tener conocidos con estas patologías. Bueno, el mensaje es ese, a no descuidarse, a seguir en contacto con el equipo médico y bueno, las cosas a las que nos invitan los días mundiales o los días de tal cosa, en este caso la mucopolisacaridosis. Gracias por tu participación, como siempre muy atento. No, muchas gracias, Carlos, por esta nota y un saludo a todos tus oyentes. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. El doctor Hernán Amartino, matrícula nacional 86.357, especialista en errores congénitos del metabolismo y neuropediatría, jefe de neurología infantil del Hospital Universitario Austral y asesor científico de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes. Vamos a hacer una pequeña pausa y en un ratito estamos de nuevo con ustedes compartiendo el último.